Dicho que la primera porción del duodeno era intraperitoneal y que la segunda, la tercera y la cuarta porción eran extra o retroperitoneales. Y después vimos el yeyuno y el lidio. ¿Y el yeyuno y el lidio qué son? ¿Intraperitoneales o retroperitoneales? ¿Qué son? Intraperitoneales porque tienen un repliegue de peritoneo. ¿Cómo se llama el repliegue de peritoneo que detiene al yeyuno y el lidio? ¿Cómo? El mesenterio. Entonces, el mesenterio es un repliegue de peritoneo, ¿sí?, que atraviesa toda la parte del abdomen, que mide aproximadamente entre 15 y 20 centímetros y que se sujeta, vean, en la cara lateral de la vértebra L2, cara lateral izquierda de la vértebra L2. De ahí sale el mesenterio y luego va y se inserta a una articulación que se llama la articulación sacroiliaca del lado derecho. Entonces, ese repliegue del peritoneo está sujeto en la cara lateral izquierda de qué? L2, y va y se inserta a la articulación sacroiliaca del lado derecho. Y ahí se detiene y ahí sujeta el yeyuno y el lidio. Entonces, esos dos son intraperitoneales y están sujetos al mesenterio, y ahora están aprendiendo dónde se inserta el mesenterio para sujetar 6 metros de intestino. No es tan fácil, imagínense cómo sujeta 6 metros de intestino. Tiene que estar sujeto en un hueso o en una articulación para poder sostener esos 6 metros de intestino. Entonces ya vimos que lo hace en la cara lateral de L2, del lado izquierdo, y llega y se inserta en la articulación sacroiliaca al lado derecho. Ya noten, le pregunta el examen, ¿dónde se inserta el mesenterio? Cara lateral izquierda de L2 a la articulación sacroiliaca del lado derecho. Eso es importante porque pasa del lado izquierdo al lado derecho, se atraviesa todo el abdomen. Entonces se inserta el mesenterio, la cara lateral izquierda de L2 a la articulación sacroiliaca del lado derecho. ¿Se acuerdan ayer que hicimos el duodeno? Que tenía una forma de una C, y en esta parte hacía esto así, donde estaba la unión duodeno-yeyunal, ¿sí? En esa parte de la unión duodeno-yeyunal, ahí sale el mesenterio. Quiere decir que a esta altura está el cuerpo vertebral de L2, y de ahí sale el mesenterio y se va a la articulación sacroiliaca, y después cuando veamos la irrigación del abdomen vamos a ver que dentro de ellas vienen unas arterias que van a irrigar al yeyuno y al lidio. Entonces podemos ver lo que de la articulación, de la unión duodeno-yeyunal, de ahí va a salir este, que es un repliegue de peritoneo que va a sujetar al yeyuno y al lidio. Pero ¿cómo lo prendo? Ahí está. Cuando está prendido está. O sea, vamos a ver entonces ahora sí ya el intestino grueso. Ya vimos el delgado, ahora vamos a empezar a ver el intestino. Y el intestino grueso dicen que mide aproximadamente de 1.5 a 1.70 metros. Su principal función, ¿sí?, es determinar la absorción y empezar a hacer las heces fecales.
¿Qué quiere decir? Todo lo que se pasó en el yeyuno e ilio, que no se absorbió, se va a terminar de absorber ¿en dónde? En el intestino grueso. Por lo tanto, la cantidad de absorción es mucho menor que el yeyuno y el ilio. ¿No se ve, verdad? Vamos a ver que el intestino grueso ¿Tienen ellos? se despinta. Vamos a ver que el intestino grueso está formado por una estructura que se llama el ciego. El ciego a su vez tiene una estructura que está en ella que se llama apéndice vermiforme. El ciego mide aproximadamente 7.5 centímetros y el apéndice veriforme debe de medir entre 5 y 10 centímetros. Es importante que lo aprendan. A los que quieren ser cirujanos, porque tienen que saber cuánto mide el apéndice para saber cuándo un apéndice está crecido y tiene un paciente una enfermedad que es bien frecuente que se llama ¿cómo? Ya no. El que la absorción es menor que la del yeyuno y el ilio. Acuérdense que donde mayor se lleva la absorción es en el yeyuno y el ilio. También aquí, pero es una muy poca cantidad de absorción que se lleva. Casi por lo general lo que se dedica más son ya a hacer las heces. Sale. La siguiente parte del intestino grueso es el colon. Y que este se divide en diferentes tipos. El primero que vamos a ver se llama el colon ascendente. Después viene la tercera parte, que es el colon transverso. Después viene el colon descendente. Y por último tenemos el colon sigmoides. Así que si yo te pregunto en el examen, ¿cómo se divide el colon? ¿Tú qué me vas a decir? Ascendente, transverso, descendente y... ¡Ey! Este no es. Aquí están las partes del colon. Y por último tendríamos al recto. Y se termina en una válvula que se llama ano. Y ahí terminamos de ver el tubo digestivo. Sale. Entonces, el colon ascendente es una parte más pequeña de los colons que mide aproximadamente 25 centímetros. El colon transverso es largo porque vamos a ver que no está completamente horizontal, sino que baja hacia la parte inferior y sube, y este mide aproximadamente 50 centímetros. El descendente también mide unos aproximadamente 50 centímetros. El colon sigmoide mide aproximadamente 40 centímetros y el recto mide aproximadamente unos 10 centímetros. Acá las heces fecales. Esa es su principal función. Parte de la absorción y la formación de heces fecales. Sale. Entonces, ¿dónde inicia el intestino grueso? Inicia en el ciego y va a terminar en donde? En el ano. Si lo mueve le puedes picar atrás y ya.
Hey, recuerden que no inicia en la unión iliocecal. ¿Por qué? Porque el ciego es una bolsa, donde en la parte superior es donde se va a unir con el ilio. Y esta parte superior es donde va a tener la unión iliocecal, ¿sí? Y queda toda esta parte. Y aquí es donde inicia el intestino grueso, que quiere decir que inicia en esa estructura que se llama ¿cómo? Ciego. Y de ahí se desprende una estructura que ya vimos que se llama apéndice veriforme. El ciego es como una especie de un depósito en donde va a venir todo lo que se y va a caer al ciego. Este depósito va a pasar a la siguiente parte, que ahora sí ya forma parte del colon, que es el colon que ascendente. Entonces, ¿cuánto quedamos que medía este? 7.5. Ahora sí, si empezamos a ver, ¿sí? Y vamos a ver las características que hacen diferente al intestino grueso, el intestino delgado, y la primera característica que lo hace diferente, pues es el tamaño. Vean cuánto mide este. ¿Cuánto medía el intestino delgado? 6 metros con 25 centímetros. Y este mide entre 1,5 y 1,70 metros. O sea, es mucho más corto que el intestino delgado. Desde ahí ya vemos una gran diferencia. Si te pregunto, dime las diferencias del intestino grueso con el intestino delgado, tú ya sabes la primera. El grueso es mucho más corto que el delgado, que es mucho más. ¿Sabe qué otra diferencia? Si nosotros pusiéramos en esta parte inferior el ciego, donde tenemos el apéndice veriforme, donde tenemos la unión iliocecal, ¿sí? Después vendría el colon ascendente, y vemos una característica que no tiene el intestino delgado, que son estas estructuras que se forman como si fueran unas ampollas. ¿Ya vieron? No es como el intestino delgado, que es completamente liso, es un tubo. El intestino delgado es un tubo, es completamente liso. Este no, este tiene como ampollas. Y estas estructuras que se forman como si fueran unas ampollas, a esto se le llaman austras. Entonces, ¿qué otra característica tiene el intestino grueso que no tiene el intestino delgado? Austras. Y que son como estas ampollas que se forman. Si hiciéramos el colon transverso, vamos a ver que hace lo mismo. Entonces, todas estas se llaman ¿cómo? Austras, que están en el colon ascendente, en el colon transverso, en el colon descendente, y si no sé si se dan cuenta, en el colon sigmoides. Pero cuando llegamos a esta parte que se llama el recto, se pierde. Ahí ya no hay austras. Y ahorita lo vamos a ver. Sale. Otra característica que tiene este colon es que donde inicia el apéndice veriforme sale un tejido de músculo liso que va por toda la parte del colon ascendente, del colon transverso, del colon descendente, y llega hasta el colon sigmoide, y hasta ahí llega. Después que ya vemos el recto, ahí se pierde.
Y esas son 3 líneas que vamos a ver aquí. Ahí viene otra línea, hace lo mismo. Se va. Y se va a perder también en el colon sigmoides. Hasta ahí va a llegar. ¿Cuántas líneas son? 3. Y esas líneas se llaman tenias. El músculo liso. Entonces, esas líneas se llaman tenias. Y hay 3 tenias. La primera, que es la superior, que se llama la tenia mesocólica. La segunda se llama la tenia libre. Y la primera se llama la tenia omental. Esas 3 líneas tienen su nombre. La más abajo es la omental, la que está en medio es la libre, y la de arriba es la mesocólica. Otra característica que no tiene el intestino delgado. El intestino delgado no tiene tenias. Entonces ya llevamos 3 características. Primero es el tamaño, segundo es que no tiene austras, y tercero es que el intestino delgado no tiene tenias. Sale. Esto es bien importante porque las tenias inician, ¿dónde creen? Donde inicia el apéndice vertebral. Los que quieran ser cirujanos, y cuando no encuentren el apéndice, ¿qué tienes que hacer? Seguir las tenias, porque donde van a empezar las tenias, ahí vas a encontrar que agarras el pedazo de intestino y vas para abajo hasta que lo encuentres. Las tenias se originan de donde nace el apéndice vertebral. Sale. ¿Por qué se llama la tenia omental? ¿Sí? Porque acuérdense que habíamos quedado que en el estómago, en su curvatura mayor, salía un repliegue de peritoneo que cubría todo el abdomen, que llegaba a la sínfisis del pubis, se regresaba por la parte posterior y se insertaba ¿en dónde? En el colon transverso. Y ese se llamaba ¿cómo? El aumento mayor. ¿Y en el colon dónde creen que se va a insertar? Pues en la tenia ¿qué? Entonces, si hiciéramos un dibujo, aquí tendríamos el aumento que donde se está insertando. Entonces, este sería el colon ascendente y este sería el colon transverso, donde se va a encontrar la tenia aumental, y ahí se inserta el aumento mayor. ¿Cuántos ligamentos tenía el aumento mayor? 3. ¿Cuáles son? Es el ligamento gastrodiafragmático, el gastroesplérico y el gastrocolítico. Que no se inserta en el colon transverso. ¿Y en qué parte del colon transverso? ¿En la tenia? Si se dan cuenta, entre el colon ascendente y el colon transverso se aprecia aquí una parte donde da vuelta para hacer ese colon transverso, y esta le llamamos la flexura. Esta se llama la flexura cónica derecha, y que está en relación con la cara visceral del hígado, y está en relación con la vesícula biliar, que ahí se encuentra la vesícula. Y entonces aquí hay otra flexura. ¿Cómo se llama esta flexura? Así es. Entonces, ¿dónde se encuentra el colon transverso? Entre las dos flexuras cónicas, tanto la derecha como la izquierda. Lo que esté ahí es el colon transverso.
Después viene el colon descendente. Y por último, en la parte inferior se forma como si fuera una S. Y ese se llama el colon sigmoide. Cuando termina la S se forma una estructura recta, que es esta. Se llama recto. Y el recto tiene una característica que lo hace diferente al colon sigmoides. No tiene austras, no tiene tenias, es completamente liso. O sea, así es como yo lo identifico. Voy viendo el colon sigmoides y cuando veo un tubo que ya no tiene austras, ya no tiene tenias y es completamente liso, he llegado a dónde. Sale. Después teníamos una tenia que se llama tenia libre, porque ahí no hay nada, no se inserta nada, nada más está la pura línea. Después teníamos otra que se llama la tenia ¿qué? Mesocólica. Y en esta tenia mesocólica es cuando llega acá el repliegue del peritoneo, que es el aumento mayor, ¿sí? Va a cubrir a todo el colon transverso y se va a seguir a la parte posterior del abdomen y ahí se va a insertar. Y entonces, ¿cómo se llamaba este repliegue del peritoneo? Que va del colon transverso a la cara posterior del abdomen. ¿Se llama cómo? Mesocolon transverso. ¿Y de dónde viene el mesocolon transverso? Pues de la tenia mesocólica y va y se inserta en la cara posterior del abdomen. Y este se llama el mesocolon transverso. Entonces este es el colon transverso. Llega de aquí abajo el aumento mayor, se inserta en la tenia aumental, cubre todo el colon transverso y aquí atrás se vuelve a hacer otra vez como si fuera el aumento menor, pero por la parte posterior y se inserta en la cara posterior del abdomen. Y esto que queda acá se llama el mesocolon. Entonces, si yo lo tuviera acá, tendría aquí el mesocolon transverso. Mi mano sería el mesocolon transverso. Y eso es importante porque el abdomen dicen que lo divide el mesocolon transverso en dos cavidades. Una que está por arriba y una que está por abajo. Y entonces las cavidades se llaman la supramesocólica y la inframesocólica. Entonces, algunos autores te dicen órganos que están en la parte supramesocólica, que quiere decir que están arriba del mesocolon transverso, y otros que te dicen órganos que están por abajo del mesocolon transverso. Se llama la zona inframesocólica. ¿Sí lo entendías? También. La Rosana también. ¿Dudas, preguntas? El colon transverso se considera que está por encima de la, o sea, ¿en qué cavidad está? Ah, ese es el límite. Es el límite. No está ni arriba ni abajo, ahí es el límite. ¿Dónde está el contraste? Sale. Una vez que entendieron eso, entonces si te pregunto en el examen, ¿dónde se inserta el mesocolon transverso? Tú me vas a decir del colon transverso que viene de la tenia mesocólica a la parte posterior del abdomen. Y ahí es donde se inserta el mesocolon que transverso. No, pregunto. Por último, otra de las características que tiene este colon transverso es que en la tenia aumental van a salir unas estructuras como si fueran unas tumulaciones de grasa, es grasa.
se llaman apéndices omentales. Son como, y están en todo el intestino, en todo. Ahí nomás le puse un poco, pero es en todo el intestino. Van a ver que tienen unas bolitas como de grasa. Se llaman apéndices omentales. Y esas tampoco hay en el intestino delgado. Solamente salen del intestino grueso. Entonces vean, tiene austras, tiene apéndices omentales y tiene tenias, que son los que lo hacen característico del intestino grueso. En el intestino delgado no hay tenias, no hay austras y no hay apéndices omentales. ¿Dudas, preguntas? Omental. Y se encuentran en la tenia que omental. La libre, por eso se llama libre, porque no lo tiene. ¿Para qué sirven? Son como de protección del intestino. Tienen linfáticos y tienen vasos sanguíneos. Sale. Último. Vamos a ver que esta parte del intestino, en el caso del apéndice, se va a meter dentro del peritoneo y se va a ir a la parte posterior del abdomen. ¿Y cómo se llamaba cuando era de una víscera hueca y iba a la parte posterior del abdomen? Un meso. Entonces, esta parte del apéndice que se mete dentro del peritoneo y que es un repliegue de peritoneo y que va a la parte posterior se llama el mesoapéndice. Entonces, si empezamos a ver, el apéndice está dentro del peritoneo, o sea, es intraperitoneal. Sale. Después del apéndice, ¿qué seguía? ¿Cómo se llamaba esto? El ciego. El ciego y el colon ascendente no tienen meso, por lo tanto son retroperitoneal. Ojo, porque te voy a preguntar el de cadáver y voy a decir, a ver, ¿este es intraperitoneal o retroperitoneal? Si ves que es el ciego y el colon ascendente, son retroperitoneales, no están dentro del peritoneo. Y ahora llegamos al colon, ¿qué? Pues esto ya vimos que tiene hasta dos mesos, el aumento mayor y el mesocolon transverso. Entonces, este sí es intraperitoneal, el colon transverso. Ok, llegamos al colon descendente. El colon descendente, ¿vimos que tuviese algún meso? No, entonces es retroperitoneal. Colon ascendente. Y llegamos al colon sigmoides. Y en el colon sigmoides hay un repliegue de peritoneo que envuelve a todo el colon sigmoides y se va a la cara posterior del abdomen. Y entonces, como va de una víscera hueca a la cara posterior del abdomen, es un meso. Ese es el mesocolon sigmoide. Y entonces el colon sigmoide sí es que intraperitoneal. Sí, intraperitoneal. Aquí le pusimos. Y por último llegamos al recto, donde el recto tampoco no hay un meso y por lo tanto el recto también es retroperitoneal. Hemos aprendido qué parte del intestino grueso está dentro y fuera del peritoneo. A ver, pregunta de examen: ¿qué parte del intestino delgado es intraperitoneal y qué parte del intestino delgado es retroperitoneal? Sale, díganme.
A ver, primero, intraperitoneal. ¿Qué parte? Hey, estamos viendo el intestino delgado. Estamos viendo el intestino grueso. ¿Qué parte del intestino delgado son intraperitoneales y qué parte del intestino delgado son retroperitoneales? Sale, empecemos. Duodeno. ¿Qué parte del duodeno es intraperitoneal? La primera porción del duodeno. La segunda, la tercera y la cuarta son retroperitoneales. Sale. Después del duodeno, ¿qué seguía? El yeyuno y el ilio. El yeyuno y el ilio son intra o son retroperitoneales. Intraperitoneales porque ya vimos que están envueltos y que hasta forman un repliegue que se llama el mesenterio. Entonces el yeyuno y el ilio son intraperitoneales. Y ahí terminamos el intestino delgado. Ya aprendimos, ¿sí?, que la única parte que es retroperitoneal del intestino delgado es la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno. La primera, el yeyuno y el ilio, son intraperitoneales. Ahora sí, vamos a ver esto. Ahora díganme qué partes del intestino grueso son intraperitoneales y qué partes son retroperitoneales. Y entonces, acuérdate de esta imagen. Empiezas en dónde? Apéndice veriforme, y ese es ¿qué? Intraperitoneal, porque tiene su meso apéndice. El ciego y el colon ascendente tienen, no, por lo tanto son retroperitoneales. El colon transverso está dentro, pues sí, porque tenemos hasta un meso colon transverso y el aumento mayor. Entonces este sí es intraperitoneal. El colon descendente, no, es un retroperitoneal. El colon sigmoides, sí, porque forma hasta el colon sigmoides, entonces intraperitoneal. Y terminamos en el recto, que tampoco no es intraperitoneal, está fuera del peritoneal. ¿Dudas, preguntas? Nada. Sale, mañana vamos a ver